lo reprimió y lo dividió. Hoy tenemos dos SIDOPS. Cuando CONAMAC quiso actuar de la misma forma, el gobierno reprimió, lo intervino, lo enjuició sus dirigentes y además hay dos CONAMACs. ¿No será que ahora el gobierno está pensando hacer en una COP paralela? Porque ese es el estilo del gobierno. Segunda cosa que me llama la atención. La COP lanza ideas, lanza propuestas, lanza quejas. Anulación del decreto 2765, por ejemplo, y otras reivindicaciones. El gobierno responde con gases, responde con insultos y responde con agresiones. Eso no es signo de fortaleza, eso es signo de desorientación, confusión y debilidad. Al gobierno estas protestas, pescaron al gobierno en pañales. No sabe cómo reaccionar. Y un ministro dice una cosa y el otro ministro dice la cosa contraria. Acaba de decir el ministro de Economía que estos paros van a poner en riesgo el segundo aguinaldo. Sale el presidente y dice no va a poner en riesgo. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién manda? ¿Que el ministro o el presidente? Hay confusión. Eso me llama, en segundo lugar, la atención. En tercer lugar, cuando no hay políticas claras frente a los trabajadores, cuando el gobierno no tiene criterios para solucionar el problema de Enatex, ¿qué es recurso? A la fuerza, al insulto y a la agresión. En una entrevista en una radio colega de ustedes, yo declaré algunas ideas tratando de comprender lo que hay detrás de Enatex y que este no va a ser el primero, pero van a haber muchos más. Y dije, el gobierno debe reflexionar con toda seriedad para evitar conflictos mayores. Llamó el ministro de Trabajo y lo único que hizo fue insultar y lanzó un rosario de insultos, pero ni una idea, ni un concepto, ni un argumento, ni un criterio. Y cuando se insulta es porque no se tiene ideas. En democracia y en la vida política uno tiene que estar dispuesto a escuchar ideas a favor, pero también ideas en contra. Apoyos, pero también críticas. Esa es la vida política. No a nadie, nunca puede satisfacer a todos. Pero en el gobierno no hay esa actitud. O incluso en los debates que se realizan en algunos canales de televisión, en algunas radioemisoras, el gobierno ya no quiere asistir. No quiere confrontar ideas. Y eso es signo de debilidad. Encima, las encuestas. Las encuestas muestran ahorita en posición muy débil al gobierno. Comparado con un tobogán, estos 2 últimos años, el gobierno llegó a la punta y luego empezó a caer. La aprobación de la gestión de gobierno, la intención de voto por Evo Morales está cayendo como por un tobogán. Y esto para mí es irreversible. Conozco bastante de temas de marketing político y electoral y puedo afirmar con los datos que existen, viendo los estudios de varias empresas de opinión pública, que la caída del gobierno en intención de voto, en aprobación de la gestión de gobierno es realmente irreversible. Esto va a empeorar, no va a mejorar. Y como está actuando el gobierno, peor todavía. Lo que está haciendo es querer apagar un incendio echando gasolina. Eso no se hace. Un gobierno tiene que tener la cabeza fría para intentar buscar soluciones. Lo que están haciendo las autoridades es contradecirse y crear más bien más problemas a los problemas que ya existen. Licenciado, para que no se me vaya la idea, perdón, Marín. Por ejemplo, cuando Jabos decía, y me llamaba la atención también su declaración, cuando decía... Ataque, amigo. Amigos. Cuando, por ejemplo, que los obreros, sí, vamos a hablar tal vez de una dictadura del proletariado, que los obreros tienen que tomar el poder, decía, ¿se daría buenos resultados? Necesita nada. Bueno, una tesis clásica del marxismo es de que en el socialismo hay la fase de la dictadura del proletariado. Por eso a un marxista no le pides democracia, no es pedir peras al... Por lo menos son coherentes con lo que dicen. Pero incluso en ese sentido, yo hablando con gente que es marxista, dice, no, pues no lo ven a este gobierno como auténticamente marxista, así como usa indígenas, vivir bien, socialismo, etcétera, también utiliza ser leninista o marxista. Tal vez en lo que sí les doy las razones que si la ley y la constitución te sirve, úsalo. Si no te sirve, pisotéalo. Entonces es difícil pedirles prácticas democráticas. Vienen nuestros gobernantes de una izquierda autoritaria, antidemocrática, y otros vienen de un sindicalismo también autoritario, antidemocrático. Entonces lo que están haciendo es lo que siempre lo hacían. Ahora, no hay por qué negar que hay una izquierda, incluso de origen marxista, también democrática. Existe.
Entonces, es bueno diferenciar ello, y creo yo que lamentablemente en el gobierno, la gente que existe en el gobierno de una mentalidad izquierdista, democrática, está arrinconada. Los que ahorita están dirigiendo la lucha son los militaristas, los guerrilleros fracasados, es decir, aquellos que han guardado su metralleta por un rato para jugar a ser demócratas, los que se autodefinen como los últimos jacobinos. Y se acuerdan de la Revolución Francesa, los jacobinos pues no son gente que les puedes pedir prácticas democráticas, ¿no? Robespierre respondía con la guillotina, no con discusión, con criterios ni con ideas. Así que yo veo muy difícil mientras esa tendencia dura, militarista, autoritaria, nada política, política es otra cosa, siga predominando, va a ser muy difícil. Yo creo que van a ir cavando su propia fosa, y eso es similar a lo que ocurrió recordemos con la dictadura de Banzer, que no quería ver los problemas de la realidad y decía, ¿crisis? ¿Dónde está? Es una sensación térmica, decía el general Banzer. O Jaime Paz, recuerdan sus palabras, ¿dónde está la crisis que no la veo? O Sánchez Lozada en su segunda gestión, habían problemas en las calles y decía, no, aquí no hay problemas. Todo tranquilo. Es decir, parece que el poder emborracha y no deja ver la realidad. Entonces, y ahora más que nunca, eso se nota muy visible. El país sabe lo que está pasando, pero lo único que no se da cuenta es el propio gobierno. Gracias. Ahora sí, Javo, estábamos hablando en ATEX. Los trabajadores salieron, dicen que la exministra Teresa Morales es responsable del desfalco juntamente con su familia. ¿Dónde está la inversión de esos $60 millones que se había invertido en esta empresa? Salieron a las calles. Ya habíamos dicho, el presidente dice que según sus mensajes de texto les había dicho que si llegaban a gasificar, la policía reprimía, ellos iban a retirar. Según el presidente Morales, solo es una pantalla nada más. Pero ahora este lunes es determinante. Este lunes hay una reunión, la COP llamó. Hablemos por favor acerca de esa reunión del lunes. El lunes, como bien dices, el lunes va a haber un ampliado nacional de la COP donde los dirigentes van a evaluar los resultados del plan de lucha que se ha llevado hasta ahora, y evidentemente es muy probable que vayamos ya al paro general indefinido con bloqueo de caminos. Desde ese punto de vista, acá hay dos visiones, compañera. El gobierno afirma, como muy bien han señalado, que no hay paro. Es más, Arce Catacora e incluso de la Quintana han hablado de que el 98% del aparato productivo está funcionando sin inconvenientes. A eso Guido Midma les ha respondido que por lo menos el 50% se ha parado. Es decir, yo no pretendo entrar en una guerra de números de adhesión al paro o no. Lo cierto es que de acá surgen dos preguntas interesantes. Una, ¿es realmente, como dice el gobierno, que no pasa nada? Yo creo que estamos en este momento en un punto de inflexión. Y un punto de inflexión que va a dar lugar a mucha tinta y a mucha discusión de acá en adelante, porque estamos presenciando un paso más, después de las huelgas del 2013, un pequeño paso más en la ruptura del movimiento obrero con el gobierno del MAS. Entonces, desde ese punto de vista, aunque no hubiera paro, que después sería discutible si Guanuni paró, si la PIL paró, si Manaco hasta dónde está parando, etcétera. Bueno, que eso lo dejemos a los peritos sindicales que determinen. Está pasando algo enorme. ¿Y qué es eso que está pasando? Que por primera vez en muchísimos años, primero fue el 2013 y ahora 3 años después, decenas de miles de trabajadores fabriles están ocupando las carreteras del país en marchas de solidaridad. Es decir, no se puede subestimar. Estamos hablando que cientos de miles de trabajadores han salido en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija, en solidaridad con 900 obreros de Natex. Si uno no tiene la capacidad de darse cuenta lo que está significando eso, entonces no sirve ni para gobernante, ni para autoridad, ni para dirigente. Hay un proceso en marcha de ruptura política con el MAS, encabezado por los trabajadores fabriles, y que está poniendo en aprietos a los dirigentes sindicales, entre ellos Guido Midma y todo, porque Guido Midma, perdóname Edwin un segundito, Guido Midma y todos estos dirigentes han sido colaboracionistas. No solo Pedro Montes, honoris causa en traición a los trabajadores, hoy senador, Trujillo, Miguel Pérez en la Federación de Mineros, honoris causas, todos en traicionar los intereses de la clase obrera, y Guido Midma, que el año 2013
escondió y cayó en 100 idiomas el programa del Partido de los Trabajadores para evitar que el gobierno dijera que las huelgas eran políticas. ¿Sí? Pero acá vamos a un problema. Este conflicto de Enatex es un conflicto político, Edwin, porque no se resuelve con meras medidas sindicales. Es decir, o se avanza en la reconversión del aparato productivo y en eliminar las normas laborales antiobreras heredadas del neoliberalismo, y eso es, ¿qué son medidas sindicales? No, son políticas, ¿sí? O se pierde el conflicto. Entonces, para mí, lo que está sucediendo es altamente sintomático. Yo creo que el ampliado de la COP el día lunes debe determinar la incorporación de delegaciones sindicales de todo el país para que se concentren en la ciudad de La Paz y de una vez empecemos a torcerle el brazo al gobierno. Creo que hay que garantizar el bloqueo de caminos e ir preparando paulatinamente la efectividad del paro. Si es que el paro realmente no se ha cumplido, bueno, eso es parte de un proceso de organización, pero que hay que llevarlo adelante. Hay que recuperar la independencia política de los trabajadores, única forma de garantizar la estabilidad laboral y el salario de todos los trabajadores, hoy en riesgo producto de la crisis económica y de las políticas del MAS, ¿no? Gracias, Javo. Licenciado, ya para cerrar la última pregunta y las conclusiones y su despedida, por favor, ¿será que la COP está tomando nuevamente, vamos a llamarlo, el mando, está representando a la clase obrera, o será una estrategia? Porque en política hay que dudar de todo. Bueno, hay varias interpretaciones y versiones, pero sería bueno que la COP recupere el rol tradicional que tuvo, porque la historia de Bolivia ha sido escrita no solo por políticos, por gobernantes, por partidos, también por los trabajadores y por la COP, porque no es solo una organización obrera, es organización popular en el amplio sentido de la palabra. Campesinos también son parte de la central obrera, los artesanos, los comerciantes, trabajadores de universidad. Es decir, la COP es una rara organización en comparación a otros países y siempre ha sido una referencia sindical y política para el país. Entonces, ese rol, lamentablemente, estos 10 años ha perdido y se convirtió en una célula política del gobierno. Eso es pésimo. Entonces, estas acciones que están realizándose motivados por el problema de Enatex, me parece que es señal de buena salud del movimiento de los trabajadores. Ojalá que este grupo de dirigentes puedan recuperar la personalidad y la dignidad y el sentido de lucha de los trabajadores y puedan reconstituir la COP. Eso es lo deseable. Ahora, yo sé que las tentaciones deben ser grandes. El gobierno no está durmiendo, obviamente, para quebrar ese movimiento, para dividirlo o para intervenirlo. Tiene muchos recursos todavía, pero creo yo de que también las condiciones no son tan favorables ya para el gobierno. En las encuestas, en los grupos focales, el tema, por ejemplo, de los discapacitados ganan por goleada al gobierno. El problema de las personas con discapacidad ha ganado el apoyo social de la gente del país. Entonces, eso es visible. Y lo mismo puede generarse en el tema de la COP. Lo que está ocurriendo en Cochabamba, vanguardizado por los obreros de Manaco, por ejemplo, es impresionante. Y lo que está ocurriendo en otras ciudades, esto va creciendo. Y es una pena que el gobierno no se dé cuenta. La política no es aritmética. No se dice 70%, 80%, o cuántos o paran tantos o no paran tantos. Eso es no saber lo que es política. Un pequeño problema puede acrecentarse enormemente. Por ejemplo, Chaparina. Una represión en Chaparina liquidó la imagen indígena del gobierno. O sea, una acción policial desnuda la naturaleza política del gobierno. Y lo mismo puede ocurrir con este asunto. Entonces yo creo que el gobierno no está dando el valor y la trascendencia que tiene esta movilización de los trabajadores. Y ojalá que el gobierno, por una parte, reflexione e encuentre las mejores soluciones. Ayer yo decía, y lo repito ahora, el gobierno, con toda franqueza, debe reunirse con la COP y explicar la realidad de las empresas del Estado. Aquí estamos bien, aquí tenemos problema y aquí estamos en fracaso completo. El gobierno debe ponerse a mano al pecho y reconocer que ha arruinado varias empresas. Y tiene que buscar en segundo lugar soluciones. Hagamos en este caso esto, en este caso otro, pero pactado con la COP, con los trabajadores. Porque la COP no está pidiendo cosas imposibles, está pidiendo soluciones. Y el gobierno tiene que dar no problemas, sino respuestas y soluciones. Pero antes, con la verdad sobre la mesa. El gobierno está obligado
a poner la información de la situación de las empresas sobre la mesa. Si no lo hace ante la COP, el Parlamento,